que actualmente mindfulness está de moda, está alcanzando mucha popularidad en muchos sectores. Actualmente mindfulness se está educando en el sector de educación, en colegios, institutos, universidades. Se está utilizando también a nivel de centros de salud, hospitales también. Se está utilizando también a nivel de empresas. Google, por ejemplo, es una empresa que apuesta por el mindfulness para sus empleados, porque empleados más conscientes, más centrados, rinden más también, y rinden más y más felices también, ¿vale? Menos preocupados. Esto en el mundo empresarial. Pero luego, fijaros también que cuando uno se mete yo lo hago a veces, meterme en Google y decir, voy a ver si hay un estudio de mindfulness en relación a hipertensión arterial. Pues no hay uno, hay cientos. Voy a ver si hay mindfulness y educación, un montón. Voy a ver si hay mindfulness y esclerosis múltiple. Pues también hay. También hay estudios científicos que comprueban la eficacia, la efectividad de mindfulness en esclerosis múltiple. Por ejemplo, el de estos dos señores, Grossman del 2010 y Simpson del 2014, dos estudios diferentes, ¿vale? Concluyen estos señores que hay una serie de beneficios del mindfulness para personas que padecen esclerosis múltiple. Los beneficios, según estos estudios, son los siguientes. Aparece una sensación de calma y alegría, alivio de disgustos, ansiedad y del dolor, reducción de pensamientos negativos. También ayuda a conocer mejor el cuerpo y la mente, es decir, aparece una mayor conciencia corporal y mental. Mejora el sistema inmunológico. También mindfulness ayuda a valorar el presente y a ser más consciente. Esto, para quien esté interesado en verlo de primera mano, porque aquí esto es un resumen, ¿vale? Pero esta es la fuente. En esta página lo tenéis. Además es una página que seguramente conoceréis, observatorioesclerosismultiple.com. ¿Os suena? ¿Os habéis metido? Hay cosas muy interesantes en esa página. Y esta es una de ellas. Yo no entiendo, no sé si me sabes explicar, pero no entiendo si la fatiga de un trabajo físico a cualquier persona normal, hasta nosotros cuando lo teníamos y tal, llevas 10 horas, 5 horas haciendo un trabajo físico y dices qué cansado estoy. Si ese cansancio físico también es subjetivo. A ver, esa es la primera parte del pensamiento. Luego nosotros nos dice, esto es nuestra fatiga, es un cansancio, una fatiga subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que aunque se refleje en el físico, eso no lo está produciendo el cerebro. ¿Algún sitio en nuestro cerebro? ¿Es diferente esa fatiga subjetiva de la fatiga de un trabajo, de un cansancio, de una fatiga física por un trabajo? No sé si me sé explicar lo que quiero decir. Creo que te he entendido y yo creo que no es diferente. La fatiga siempre es subjetiva. Claro, la fatiga se realiza en el cuerpo. No es subjetiva, es real. Es real. Sí. Pero por eso como es subjetiva, no, porque lo estás tú, no, es una fatiga real, igual que cuando has hecho un trabajo. De acuerdo. Eso es lo que yo quiero puntualizar. Cuando yo hablo de subjetividad, no digo, para mí subjetividad, algo subjetivo no es algo irreal, ni mucho menos, no, cuando se dice, y bueno, normalmente cuando... No sientas la fatiga. Sí, no, pero primero en cuanto a la terminología, o sea, que sea subjetivo no quiere decir que no sea real, que sea subjetivo quiere decir que es algo personal, que es algo que yo siento, que es algo que yo siento. Yo siento fatiga, pero la siento yo y nadie puede sentirla por mí. A eso se refiere lo de que es subjetivo, de que es algo personal e intransferible. Yo puedo sentir fatiga. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? No quiere decir que no sea real. Por supuesto que es real. Por supuesto que es real, por supuesto. Pero como es algo que no has hecho algo físico para que tengas ese cansancio, ¿por qué se tiene ese cansancio, esa fatiga? ¿Dónde está la chisma esa que ha dicho estás cansado? ¿Quieres decir cuando no ha habido un esfuerzo
físico y aún así aparece esa sensación de fatiga. Que nosotros hacemos poco y tenemos muchísima Que fatiga. no tiene por qué. No es normal. Os digo lo que los estudios dicen. Lo que los estudios dicen es que exactamente no se sabe la causa de esa sensación de fatiga, exactamente no se sabe la causa, pero sí que se piensa que hay... Que están en el cerebro o algo, porque si nos da, son nuestros fallos... Ahí voy. Sí que se piensa que hay una serie de factores que se combinan, ¿vale? Es decir, no es un solo factor. Quiero decir, no es solamente el que tú hagas un esfuerzo físico más allá de tus posibilidades, no solamente eso. También hay otros factores internos que están ahí funcionando. ¿Cuáles son? ¿Vale? Eso ya, dices, a nivel interno, a nivel cerebral, ¿vale? Eso, yo puedo investigar un poco más sobre el tema y si quieres investigo y te doy más respuesta. Sí. Sé que la fatiga tiene que ver con una serie de factores combinados, ¿vale? Entonces, claro, no siempre tiene que ver con el esfuerzo continuado. Pues porque no somos rápidos, pienso yo. No nos llega la rapidez esa que los demás tienen, porque los movimientos continuos nos cansan más. Tienes que descansar. Yo, por ejemplo, llegó un momento que para pelar patatas tenía que estar sentada para hacer una tortilla y apoyar los brazos así. Y con una mano coger el cuchillo y luego para hacer las rodajas. Para secarte la cabeza, por ejemplo, pues todo eso te cansa, es que es una cosa detrás de otra y llega un momento ya que yo pienso que es por eso, por los cortes que tenemos, que no tenemos la misma velocidad que los demás. Pienso yo. Yo, por ejemplo, la fatiga, ellos dicen, cuando hago esto, cuando hago lo otro, yo cuando me levanto de la cama no soy persona. Solo valgo para estar sentada. Es que soy casi incapaz de ponerme el desayuno y pedirle permiso a una pierna para mover la otra. Luego ya, claro, ya lleva pasando el tiempo y bueno, ya parece que tengo fuerzas, ya me puedo ir a trabajar. Es decir, lo que haces es darte tu tiempo. Jope, pero es que es horrible cuando te levantas reventado. Sí. Tiene que ser horrible. Pero que dices, bueno, y ahora que me levanto y me tengo que ir a trabajar. De acuerdo, ¿Y cómo lo hago si no puedo con mi alma? La estrategia que tú empleas, y volvemos a retomar esto después, el último punto, la estrategia que tú empleas contigo es darte tiempo, ¿no? Pero yo descanso de descansar. ¿Sí? Que no, es algo que en mi casa se ríen, porque mi marido ya se ha acostumbrado y dice, ahora te va a descansar de la siesta. Pero en cualquier caso, lo que haces es darte lo que necesitas. Claro, porque es lo que la esclerosis múltiple lleva. Dices, ese cansancio inexplicable, esa fatiga que dices, vale, si me he esforzado, sé que viene de ahí, pero si me acabo de despertar, ¿de dónde viene? ¿No? Pero está ahí y no es algo aislado, hay muchas personas que les ocurre, ¿verdad? ¿Qué descansar de dormir? Descansar de descansar. El origen, la causa, no está claro, se desconoce, se piensa que es una combinación de factores. Entonces, yo, a lo que yo voy, queridos amigos, es darnos lo que necesitamos momento a momento, darnos lo que necesitamos. Eso tiene que ver con la autoamabilidad, que es, os lo nombraba antes, el mindfulness, es estar en lo que estoy momento a momento con autoamabilidad. Autoamabilidad es justo eso, es... Pero no te lo das con amabilidad, tienes una mala chufa en tu cuerpo. Vale. Y dices, pero ¿cómo puedo estar tan cansado recién levantado? Vale, de acuerdo. ¿Qué? ¿Tu nombre? Tere. Eso que te levantas y te levantas cansada y tu mente empieza a activarse y a elaborar una serie de pensamientos y uno de ellos es, parece como de, cuando lo has nombrado, a mí me llegaba como si te echaras la bronca a ti mismo, algo así, ¿no?
Eso es, como te la echan, con el enfado, ¿no? ¿Cómo puedo estar así? ¿Pero cómo puedo estar así? Pues estás. Pues estás. Y fijaros, no, parece que estamos bromeando con esto. No, es algo serio. Podemos aprender a reírnos. Lo que quiero decir, claro, no, y fijaros, y el sentido del humor, qué gran aliado para superar y sobrellevar cualquier situación vital. Y esta, pues también. ¿No? Y a lo que yo voy es que es una tendencia muy habitual esta. Lo hacemos, iba a decir, ¿quién no hace eso, no? De echarse la bronca a sí mismo cuando algo no sale como uno espera. ¿Quién no lo hace? Eso desde el mindfulness, aprovecho para deciros, desde el mindfulness se le llama la voz crítica, la voz autocrítica. Es un diálogo interno, una cháchara mental que está ahí, bla, 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 y que además dice cosas, y además dice cosas desde el reproche. Es decir, nos estamos diciendo cosas, dentro es como que hay una voz interna que estamos ahí, que nos está diciendo, ya te vale, has estado 8 horas en la cama y te despiertas cansada. Que además así parece un poco como chiste, pero no, te lo dices de un modo duro, que... Es chiste aquí, pero... Ya, es chiste. Sí, lo sé. Claro, que chiste... Claro, hay que hacer un poco de broma. Exacto, perfecto. Y me parece genial, porque si no fuera por sentido del humor, ¿dónde estaríamos? ¿No? Sí, pero es verdad que por las mañanas seguramente que no es de risa, ¿no? A veces. Pues fijaros, lo que tiene la voz autocrítica de negativo es lo siguiente, que donde ya hay un sufrimiento inevitable, como es el de que aparece esa fatiga incomprensible, se me acaba de levantar porque me siento cansado. Pues en lugar de darme lo que necesito, que a lo mejor es más tiempo para iniciar mi actividad, que es lo que finalmente tú, utilizo tu ejemplo si no te importa, finalmente lo que tú haces, porque no te queda otra, es darte más tiempo a ti misma hasta que puedes iniciar la actividad. ¿Vale? Pero fíjate, en lugar de hacer eso desde el principio, lo que haces es activar tu voz crítica y darte caña. Como darte con un látigo. Encima que he dormido 8 horas, me levanto cansado. Eso es. Y entonces, sobre un sufrimiento inevitable, que es el que aparezca ese cansancio, cuando aparece, inexplicable, añado otro sufrimiento extra, que es el que me doy caña. Y ese sufrimiento extra es evitable, porque ese sufrimiento extra lo genero yo, con mis pensamientos, lo genero yo, y me hago sentir a mí mismo o a mí misma peor. O sea, por si fuera poco, que me levanto cansado, que encima me echo la bronca, y aún me siento peor, porque aparece la culpa, aparece el enfado, puede aparecer la vergüenza, miedo, cosas así, ¿vale? ¿Esta experiencia la habéis tenido o alguien no la ha tenido? Que levante la mano. ¿Pero es una cosa habitual Sí, o es espontáneo? No, es habitual. ¿O no son todas las mañanas? Necesitamos tiempo, necesitamos tiempo para todo. Y más por la mañana hasta que empieza tu cuerpo a reaccionar. Luego ya llega un momento que dices, bueno, pues ya. Pero luego ya empieza otra vez a decrecer. Claro, es que Claro, ella tiene más problemas. trabaja. Porque Quiero piensa, descansar. me he levantado. Porque me tengo que ir a mal, trabajar. Estoy desayunando mal, estoy cansada. Y ahora me tengo que ir a trabajar 8 horas. Entonces, el problema se agudiza todavía. Si yo de verdad tuviera que descansar una hora, yo no haría Tengo que hacer esto. Ella no tiene peor por eso, claro, porque el pensamiento va ahora 8 horas y tendrá que bloquear más. Os animo primero de todo a que hagáis un pequeño chequeo ahora mismo, antes de empezar, un pequeño chequeo de cómo está vuestra mente. Es decir, pensamientos, ¿no? ¿Qué pensamientos están pasando por mi mente en este momento? Simplemente que toméis conciencia, que os deis cuenta. Si hay mucho movimiento mental, si hay poco, si está acelerado, si hay pensamientos que se enganchan con otros, si se emite algún tipo de juicio a nivel mental, de bueno o malo, me gusta, no me gusta, o juicio que puede tener que ver con lo que yo estoy diciendo, pues estoy de acuerdo con lo que dice Raúl o no estoy de acuerdo,
lo que sea, ¿no? Cosas que me pasan por la cabeza, un pequeño chequeo de cómo está mi mente en este momento. Ese chequeo. Y también un pequeño chequeo de cómo está mi cuerpo. Vale. Esto sería como un previo. Pues ahora vamos a hacer una práctica estándar, muy conocida de mindfulness, que se llama la respiración consciente. A ver, consiste en llevar la atención de manera voluntaria hacia la respiración de uno mismo. ¿Vale? Lo que ocurre habitualmente en la mente humana es que la mente se pone a trabajar en un modo que se llama mente caviladora o mente errante. Eso quiere decir que la mente está constantemente pensando en diversos temas que para mí son importantes, ¿vale? Estoy dándole vueltas a pensamientos. Cuando se habla de mente caviladora nos referimos a un tipo de pensamiento en el cual se está dando vueltas en círculo sin llegar a ningún sitio, a ninguna solución. ¿Vale? Esto no quiere decir que no hay que pensar, quiere decir que hay que pensar de una manera más eficiente. Y desde luego pensar en una manera con mente caviladora, en modo cavilador, no es una manera eficiente, porque estoy dándole vueltas a un tema y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Os ha pasado esta experiencia de que parece imposible que me quite una idea de la cabeza y está y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta? Y a veces esa idea o ese pensamiento también lleva asociado una emoción, ¿vale? Y una emoción que a veces puede ser una emoción difícil de sostener, ¿no? Que pueda ser vergüenza, enfado, miedo, tristeza, alguna de estas. Y encima que estoy pensando esto, encima me siento mal. Y cuanto más pienso en esto, peor me siento. Y al final se convierte en un bucle del que parece imposible salir. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Vale. Una buena noticia es que esto nos pasa a todos. Sí, esto es lo que en mindfulness y en compasión, que es un tipo de terapia también con la que se trabaja, se combina con compasión, o sea, con mindfulness y compasión. Se habla de la humanidad compartida. Humanidad compartida quiere decir que lo que me pasa a mí, por muy negativo que sea y por muy dramático que sea, seguro que hay por lo menos otra persona en el mundo a la que le ha pasado o le va a pasar lo mismo que a mí. Eso quiere decir que no, eso es lo contrario del aislamiento. Eso es lo contrario de esto solo me pasa a mí, ¿vale? Bueno, esto ocurre con esclerosis múltiple, que le pasa a más personas. Ocurre con esto de lo que hablábamos de esa mente caviladora que está constantemente dando vueltas de un modo obsesivo a ideas que no van a ningún sitio y que encima me hacen sentir mal. Esto nos pasa a la mayoría de la población. Y otra buena nueva es que esto se puede solucionar. ¿Cómo? Poniendo atención. Cuando uno pone atención de manera sostenida, voluntaria, cuando uno entrena su atención, poco a poco empieza a emerger cierta calma mental. Y esto es lo que hacemos en mindfulness. Aprender a entrenar nuestra atención. Entonces, para entrenar nuestra atención, lo que hacemos es llevarla a un punto fijo, o lo que también se llama un punto de anclaje. Puntos de anclaje que nos anclan, que nos sujetan al presente, que impiden que nuestra mente se vaya hacia el pasado, hacia cosas que pasaron en el pasado, ¿vale? Y que estoy ahí con un evento del pasado y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, o que mi mente se vaya al futuro. También es otra posibilidad. Mi mente se va al futuro y empiezo a anticipar cosas negativas que van a pasar, pero que no tienen por qué pasar. Pero mi mente está ahí, ¿vale? ¿Os ha pasado algo de esto? ¿De que la mente se va al pasado o al futuro? En lugar de estar en el presente, ¿es lo que me gustaría hacer en ese momento? Vale, pues entonces lo que hacemos en mindfulness es entrenarnos a estar en el presente. Y es la práctica que os quiero proponer para hacer ahora. Es hacer 5 minutos de respiración consciente. ¿Vale? Yo voy a controlar el tiempo. El inicio y la finalización de la práctica vienen marcados por 3 toques. 3 toques al inicio y 3 toques al final. Entre medias os voy a guiar también. Os voy a decir algunas cosas que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? También habrá momentos que yo me voy a callar para que cada cual esté con su proceso, con su propia práctica particular,
¿vale? Y ahí después comentamos un poquito si queréis y terminaremos la práctica. Si queréis luego preguntar alguna cosa, pues, o comentar, podemos hasta donde queráis, ¿vale? Entonces, importante para practicar mindfulness también es la posición. Se puede hacer sentado, se puede hacer tumbado, de pie, también se puede hacer, caminando también se puede hacer, pero en silla, como estáis ahora, es perfecto para practicar, no hay que hacer ninguna otra posición. A lo mejor tenéis la imagen de personas que practican meditación, o alguna vez habéis visto, practican meditación sentadas en el suelo con las piernas cruzadas, encima de un cojín, con posiciones que parecen imposibles de hacer, con un pie arriba, otro, ¿vale? Eso hay personas que lo hacen, pues está muy bien, tienen esa flexibilidad, y así lo hacen de una manera cómoda, pues estupendo. Pero no es obligatorio hacer eso para practicar mindfulness. Se puede hacer en una silla, eso sí, una silla con respaldo recto, eso es importante, que la espalda esté protegida.